Nada, buenos días, bienvenido, señor Soriano. Es un placer tenerle aquí para dar explicaciones sobre Telemadrid, sobre cosas que en su momento jamás se explicaron y jamás se dio información. Y si no llega a ser gracias a los trabajadores de Telemadrid que persiguieron este tema, que también persiguieron mediante diferentes iniciativas judiciales. Esto no conoceríamos la mayoría de las cosas de las que hemos estado hablando ahora con normalidad, como el informe jurídico, el informe del señor Picazo, y desde aquí nuestro reconocimiento. También decirle que, bueno, también me alegro que venga usted a responder como el mayor responsable del principio de toda esta el hundimiento de Telemadrid, tanto financieramente como en audiencias. Lo cierto es que en su mandato, desde el año 2002 hasta el 2006, se duplica la deuda de Telemadrid, desde 75,8 millones hasta 171,8 millones, y cae las audiencias desde el 17% hasta el 11%, algo que tuvo mucho que ver en la situación financiera delicada por la que se justificó el despido de más de 800 personas, ¿no? Usted además, bueno, como le dije al señor Vizcaíno, se ve que en el PP se respetan estrictamente las jerarquías, y la presidenta le puso a usted, a su antiguo jefe de prensa, como director de Telemadrid, y el señor Ignacio González puso a su jefe de gabinete como número 2. Es usted, por tanto, el mayor responsable de la politización de Telemadrid y su uso como herramienta. Creo que genera un contexto bastante apropiado para lo que estamos hablando. Y en cualquier caso, si tiene, Soriano, si quiere decir algo, por favor. No, estoy de acuerdo con el portavoz, yo sí, pero le voy a decir algo. Me remito a lo que ha sido la convocatoria y me advierten de mis derechos y me advierten de mis responsabilidades, que son muy duras si no viniera, y me instan a que debo informarme sobre la venta de derechos de retransmisión del Atlético de Madrid y Getafe, cosa a la que usted no ha hecho todavía ninguna, pero le voy a contestar, todavía ninguna alusión, y a informar sobre la creación de la empresa Madrid Deporte Audiovisual, de lo que tampoco ha hecho alusión. No obstante, de manera cortés, Empezamos entonces. Usted, usted contextualizando, que es lo que usted decía, el contexto es demasiado amplio, es un contexto demasiado amplio. ¿He dicho algún dato incorrecto? Yo creo, por supuesto, dígame, que sí, ¿cuál? el hundimiento de Telemadrid, todo lo contrario. Es decir, la operación... ¿No se duplicó la deuda? ¿No bajó la audiencia? No, pero vamos, si puedo contestar, efectivamente. Eso sería otro debate, naturalmente, y creo que no deberíamos extendernos sobre ello. Hombre, pero me está diciendo que la creación de MDA no tuvo ningún impacto. Me está diciendo que la creación de MDA, sí, la compra de derechos de fútbol, no tuvo ningún impacto en las finanzas de Telemadrid. Bueno, pues efectivamente, es decir, no tiene... ¿Cómo que no? Que no. ¿No se ha perdido dinero? No, se perdió dinero, pero falta todavía alguna respuesta vía judicial sobre reclamaciones por una cantidad... Para ver si se pierde más o menos dinero, pero se pierde dinero y por creo una cantidad... Que no. Aquí al perito, que nadie ha cuestionado el agujero que ha creado. ¿Lo va a hacer usted? Hablemos con propiedad. Sinceramente, señor diputado, no creo agujero. Aquí no se creó ningún agujero. Aquí hay una operación mercantil en donde hay un resultado. Pero a cambio... Un crecimiento negativo, ¿no? Seguramente. Año tras año ha ido encadenando pérdidas, está en situación de quiebra. Por favor, no vamos a negar lo evidente aquí, ¿no? Y casi voy a avanzar porque me parece tan absurda esta discusión, que no creo que merezca... Pero lea los últimos datos de los últimos ejercicios
de Telemadrid. Léalos, porque... Ahí estaba usted, de director. Independientemente... Entonces no entra en el objeto de la independientemente, no, Vamos porque es que yo empecé... Usted dice que yo empecé hundiendo. Aquí no se ha hundido nada. Usted se ha reflotado. En audiencias, en prestigio, en calidad, eso lo dice usted, claro. Propios, clarísimamente sí. Eso yo venía a la comisión de control. La politización de un ente público. Señor Ongil, le ruego por favor que se ciña al objeto del requerimiento, al extremo que tiene el compareciente. Pero si yo estoy intentando avanzar ya cuando me parezca bien. Bien, ha hablado el anterior, el portavoz de Ciudadanos ya del informe famoso de Caja Madrid. ¿Recuerda en qué momento obtuvo usted ese informe? ¿Cómo le llegó? El informe de Caja Madrid, el informe económico sobre la operación de la creación de MDA. No sé si reconoce... El plan de negocios. El plan de negocios. ¿Cómo le llegó a usted? En alguna reunión con los responsables de Caja Madrid, ¿No recuerda con el señor Contreras, era con quien nos relacionábamos, probablemente fuera él, el señor Contreras, era con quien nos relacionábamos y era la persona que luego, junto conmigo, pues era el administrador mancomunado de Madrid Deporte Audiovisual, en donde no se podían tomar decisiones si no era con el acuerdo de las dos partes. Usted es consciente que por un lado tenemos el informe de Caja Madrid. El plan de negocios, porque como se habla de POSI, tiene razón, el plan de negocios de Caja Madrid, con el logo de Caja Madrid y todo, y sabe que disponemos de él porque está publicado en Infolibre, en un medio de comunicación, y sabe que también a través, en la Asamblea, pedimos el informe que usted presentó al Consejo de Administración. Y usted sabrá que faltan 4 páginas, ¿no? O sea, alguien editó este informe, le quitó los logos, le quitó 4 páginas y lo presentó al Consejo de Administración. ¿Fue usted directamente el que editó esta presentación? No sé, de verdad, de qué me está hablando. A ver, usted es el director general. Entonces, cuando hago la propuesta... Usted era el director general de Telemadrid. Y para ir a una reunión del Consejo de Administración donde se tiene que aprobar una operación importante, usted lleva un informe y usted lo explica. Y ese informe, está en las actas. ¿Y no sabe de dónde sale ese informe? Sí, le digo. ¿Lo hace usted? No, yo no lo hago, lo hace Caja Madrid. No, hay 2 versiones diferentes, se lo estoy diciendo. Hay 2 versiones diferentes, una con logo de Telemadrid y otra sin logo de Telemadrid. En una aparece análisis del riesgo para Telemadrid y en el otro aparece análisis de rentabilidad para Caja Madrid. Esas obviamente no había. ¿Sabe lo que faltaba en este informe? El análisis del riesgo para Telemadrid y el análisis de rentabilidad para Caja Madrid, porque lo más alucinante de lo que está diciendo el señor Picazo es que parece que casi le molesta que el responsable financiero haga una mínima nota que usted no había pedido. ¿Por qué no había pedido usted un informe para saber cuál era el riesgo que estaba corriendo Telemadrid, que no estaba jugando con su dinero? Vamos a ver, cuando se decide constituir Madrid Deporte Audiovisual, y se decide por una necesidad que tiene Telemadrid ante una operación que había... Necesidad. Sí, una necesidad. Una necesidad. Sí, o sea, antes era tenedor de los derechos del fútbol y ya no. Pero si usted no me deja contestar, una necesidad porque le habían quitado, no por procedimientos muy ortodoxos, uno de los pilares fundamentales de la programación de Telemadrid. La programación de Telemadrid tenía 3 pilares fundamentales: el fútbol, los informativos y el cine. Esos 3 pilares eran lo que daba la audiencia y era lo que daba la publicidad correspondiente. Respóndame una pregunta. Entonces el quitar el fútbol era una necesidad de recuperarlo. Discúlpeme, lo que está claro es que pierde los derechos del fútbol, pero le voy a hacer una pregunta muy simple. ¿Es necesario ser propietario de los derechos de fútbol
para emitir partidos? Sí, cuando nosotros... ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Es que no, parece... En el año 2011, cuando se compran los derechos a Mediapro. O tenemos el caso también, 2011, TV3 claro. Llega a un acuerdo por el que paga a Mediapro, propietario de los derechos, por emitir un partido en abierto a la semana. ¿De dónde saca usted que se necesita tener en propiedad los derechos del fútbol para llegar a un acuerdo que obviamente cualquier tenedor de esos propietarios le va a querer sacar la mayor rentabilidad? Y como ha demostrado la realidad, más adelante ha habido diferentes tipos de acuerdos entre televisiones autonómicas sin ser propietarias han emitido partidos de fútbol. No, vamos a ver. Forta, y en donde estaba Telemadrid, tenía los derechos del fútbol. Y así se funcionó siempre. Desde que se crea Forta, finales... ¿Me quiere usted dejar hablar, por favor? Y luego ya no los tuvo. Estamos hablando del periodo... Pero yo le digo, pero... Señor Ongil, vamos a dejar que responda. Claro, que si no puedo explicarme. Es decir, de cómo evolucionan los derechos del fútbol y cómo los pierde Telemadrid y cómo intenta recuperarlo. Si es ortodoxo o no es ortodoxo. Usted está legitimado en decir que el procedimiento, la fórmula que planteamos, no era ortodoxa, perfectamente, pero lo podemos discutir, ¿no? No es que fuera ortodoxa, es que estaba evitando el control parlamentario sobre cómo se gastaba este dinero. No es verdad, es decir, yo puedo contestar. Forta tenía los derechos de la retransmisión del fútbol. ¿Hasta cuándo? Pues los tenía justamente en aquellos momentos hasta la temporada 2005-2006 aproximadamente, que es justamente cuando de pronto entra un nuevo actor, Mediapro, que ahora vemos que es un gran gigante en muchos aspectos de la industria audiovisual, pero entonces no era tanto y podíamos... ya he conseguido que me quede sin tiempo. No, y entonces, al perderse los derechos, porque los adquiere Mediapro por unos procedimientos que en la propia Forta se cuestionan y se toman iniciativas, incluso de carácter judicial, para intentar recuperarlos para todas las televisiones autonómicas, incluida Telemadrid, entonces eso, como fracasa, cada uno en Forta busca unas soluciones individuales. TV3 compra los derechos del Barça. Y para eso no crea ninguna sociedad instrumental. Pero yo no sé, pero no sé qué es una sociedad instrumental. Es decir, sí, esto una es una sociedad por la que teniendo menos del 50%, sí, ustedes desde el año 2009, que se empieza a preguntar, la propia señora Linares explica claramente qué es lo que se trata, que no tenía que dar ninguna explicación sobre esto. Pero eso es un juicio de valor que hace usted. No. Eso es un juicio de valor. Le voy a leer luego las declaraciones exactas de la señora Linares, pero me estoy quedando sin tiempo y le quiero hacer una pregunta y todavía no me ha contestado. A ver. ¿Quién manipuló el informe de Caja Madrid y lo hizo pasar como un informe propio de Telemadrid? No, vamos a ver. ¿Fue usted? Que no. Es decir, pero usted lo presentó. ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo dio preparado? Deje responder, señor Ongil, por favor. Deje responder. Es que no se manipula, es decir, rechazo completamente el término de que se manipuló un informe. O sea, lo rechazo totalmente. Usted... Bueno, usted podrá decir que había un informe que publica Infolibre y habría que verlo, porque, en fin, Infolibre... Pequeño paréntesis, sabe usted que tiene relación con Mediapro, ¿no? No tengo ni... No, ¿por qué no investiga? Investíguelo, por favor. Investigue la relación que tiene. ¿En base a qué caso? ¿Qué tiene que ver con la comunidad? Bueno, no, en relación a que a lo mejor, no sé si usted está defendiendo los intereses generales de los madrileños o está defendiendo los intereses particulares de un lobby, de un grupo de comunicación. Lo que está claro es que usted los ha dañado. No. Entonces yo le digo, ese informe que lo hace Telemadrid, sí. Ese informe que se presenta ante el Consejo de Administración con la identificación de Telemadrid, pues es el que ha hecho Caja Madrid, pero no es que sea un informe manipulado, ¿no? Es la documentación propia que se entrega a el Consejo de Administración
haciendo lo suyo, la Dirección General hace suya la propuesta, el estudio, el análisis, las proyecciones de futuro, porque en ese informe se decía que había una rentabilidad en la operación del orden de 35 millones. Para Madrid. No, lo que pasa es que luego cambiaron las circunstancias y los amigos de Mediapro cambiaron completamente las reglas del mercado. O sea, eso, si quiere usted, luego se lo explico. La Comisión Es Nacional decir, de la Competencia. en favor de sus intereses particulares y no de los intereses generales de los madrileños que venían disfrutando del fútbol gratuitamente. Y ahora, como bien sabe usted, solamente se puede ver fútbol pagando dinero. Eso era lo que quería evitar Telemadrid. Bien, Lo quería ha terminado el gratis. turno, señor Ongil. Gracias. Doy el turno de palabra a la señora Moya, del Grupo Socialista.